el tema del día, el tema del dólar, y no sabemos todavía, no terminamos de identificar, yo por lo menos, si hay negligencia o decisión en el gobierno de que suba la divisa extranjera. Está con nosotros Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Se sabe, Julia, cuánto dinero invirtió el Banco Central, además de aumentar las LEVAC? 504 millones de dólares, esa es la cifra que recién el Banco Central acaba de informar. Nosotros habíamos dicho 520, que es lo que algunos estiman incluso antes, pero la verdad que sacrificó mucho, y recordemos que fueron 4.300 millones de dólares la semana pasada. Estamos en 5.000 millones de dólares. Bueno, el dólar, sé que vamos a hablar del tarifazo. Mi tema hoy es el Estado delincuente. El Estado delincuente, y voy a tratar de mostrarlo, pero me interesa muchísimo también participar un poco de lo que ustedes tienen preparado sobre el tarifazo después. El tarifazo me parece que todavía no llegó para nada a lo que va a hacer, porque el dólar, el aumento tremendo que ha tenido, pese a que el Banco Central tiró otra vez por la ventana 500 millones de dólares y ya van como 5.000 millones, no lo ha podido detener. No nos olvidemos que las tarifas están dolarizadas, en consecuencia no hemos visto todavía la verdad del tarifazo del que estamos hablando. Y recordemos algo que nos contaba, que conversaba Julia con Nico Gandini la semana pasada, la anterior, que este invierno, si vos, esto para la gente también, o para que tenga cuidado, o para que se vaya haciendo la idea de que le van a venir facturas monstruosas, porque si vos consumís lo mismo o más de lo que consumiste en el mismo ejercicio el año pasado, en gas te va a salir el doble, claro, un 100% más a la tarifa que pagaste en el mismo periodo del 2017. ¿Vos sabés lo que me preocupa y que también lo quiero compartir con ustedes? Además de que ese tipo de tarifas van a ser muy abultadas y muy difíciles de pagar. Regresando al tema del dólar, en su momento en diciembre, alguien que sabe mucho de la materia me había dicho, antes de que se disparara, ¿viste este run run que surge? Si tenés algo de pesos, comprá dólares porque viene un salto importante, pero va a ser el único salto. Bueno, yo no tenía demasiados, lo poco que tenía lo compré, finalmente se dio ese salto, y 3 meses después volvemos a hablar de la misma situación, con un dólar muy alto y con un aumento que no sabemos hasta dónde puede llegar. No sé cuál es la referencia que se puede tener o qué se puede esperar con un dólar tan elevado, casi a 22 pesos. No conocemos todavía el precio verdadero del dólar, en la medida en que el Banco Central está poniendo 500 millones de dólares hoy. ¿A cuánto se hubiera ido el dólar? ¿Cuál es el precio real si tuviéramos la famosa flotación de la que ellos siempre han hablado, si no hubieran puesto esos 500 millones de dólares? ¿Qué hubiera sucedido? Y la gran crítica que se le está haciendo al Banco Central es ¿por qué regaló a 20 pesos 4.300 millones de dólares? Porque esto que yo dije la semana pasada fue a un valor más bajo, y se lo regaló a un par de instituciones financieras que se llevaron dólares mucho más baratos que lo que hoy está valiendo para el conjunto de los argentinos. Digo, esta es una de las hipótesis que está circulando y que dice ¿por qué entregaron dólares de esa manera sin ni siquiera tener efecto sobre el dólar? Es importante la aclaración de que es una hipótesis, porque si esto estuviera confirmado sería un escándalo de nivel de mínima regional que hayan tenido información privilegiada estas instituciones financieras y se hayan ahorrado este salto del dólar. Está bien aclarar que es una hipótesis, que reitero, si hay manera, yo no sé si hay manera de confirmarlo esto, que no sea con un on de algún funcionario del Banco Central, que no vamos a tener, pero llegado el caso, es realmente un escándalo de proporciones. Vos todavía no sos tanguero, pero el pasado es el pasado que vuelve, posiblemente te suene de alguna manera. Es el pasado que vuelve. Son huellas que regresan, como el título del libro de Ricardo Forster, las huellas aquellas de Cavallo, que está otra vez merodeando en el gobierno y que en cualquier momento aparecerá como el salvador, porque al fin de cuentas, si está Sturzenegger, ¿por qué no va a estar su maestro? ¿Por qué no va a estar Cavallo? Y todo lo que trascendió la semana pasada es que Cavallo se ha acercado muchísimo al gobierno, y Cavallo, junto con Marcos Peña, son los que nos dicen quédense tranquilos, no pasa absolutamente nada, no se pongan nerviosos. Duhovne dice no veo motivos para inquietarse por el dólar porque subió un 1%, es una brutal mentira. Hasta juegan con que la gente no sabe sacar cuentas. Los 62 centavos de hoy, más lo que había subido la semana pasada, ya estamos hablando de un 5 a un 7% de aumento del dólar. Ni hablar si lo comparamos con el 2015, pero tomemos el dólar actual y pensemos que todo lo que vamos a hablar ahora sobre las tarifas está dolarizado. En consecuencia, no hay nada que discutir si va a haber más o menos inflación. Ya está la inflación. Sube el dólar
y por supuesto van a subir, ni hablar los alimentos, etcétera, pero también todo aquello que está referido al dólar, el gas en boca de pozo y todo lo cual, lo que conocemos, que ha motivado siempre una gran estafa, una tremenda estafa que ahora van redondeando poco a poco. Y hay un dato, Víctor Hugo, que no me parece menor, Julia, Luciana, que es cuando la economía no funciona o por ahí no tiene los resultados que un gobierno quiere que tenga, lo que tiene que estar ordenado es la política. Y recién Víctor Hugo lo nombraba a Duhovne. Duhovne las últimas semanas se está comiendo vuelto tras vuelto de algo que claramente es fuego amigo y nace desde las propias entrañas de Cambiemos. Y hoy la posibilidad que se nombró que un periodista, un economista, un econoperiodista ocupe el lugar de Nicolás Duhovne en Hacienda, lo que me dicen a mí es que esa versión sale del propio Banco Central. Entonces vos tenés, además de diferencias en la política económica, cruces muy fuertes en materia política dentro de la alianza gobernante. Menos van a traer el dinero que tienen afuera, Duhovne y todos los demás. No lo traían, dijeron hace algunas semanas, pocos días en realidad, porque el país no les resultaba confiable. Es una de las cosas más graciosas que uno puede haber escuchado por gobernantes que le piden al mundo que vengan a invertir. Ahora, con todo lo que está pasando, me imagino que Duhovne y compañía nunca más van a traer el dinero que tienen afuera. Tarifas que cada vez son más elevadas, tarifas que quieren ser frenadas por parte del Congreso, tarifas que ya advirtió Marcos Peña que independientemente de lo que surja en el Congreso, si eso impedirá el aumento de esas tarifas, lo van a terminar vetando. El informe relacionado con esto. Nosotros ya hemos opinado el dictamen que ha reunido a varios sectores de la oposición. Lo consideramos absolutamente inviable en términos fiscales, una gran irresponsabilidad y que seguramente si sale así terminará siendo vetado. Va a ser vetada por Mauricio I, podríamos decirle, o el Capitán Beto, como ya era popular en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que permanentemente estén presionando y estén articulando determinadas cuestiones a favor de que no se traten temas que son una preocupación de miles y miles de argentinos. ¿Qué va a ocurrir si la gente que no puede pagar porque tiene que comer o pagar, por ejemplo? Supongamos que yo pueda pagar y pague entonces con bronca, pero pago. Pero el que no puede pagar tiene un costo político muy alto esto si viene el veto. Lo primero que me gustaría saber es si están de acuerdo en que las tarifas no aumenten más de lo que aumenten los salarios. Y esto es una lógica muy sencillita. El Ejecutivo a esta altura nos había dicho que íbamos a tener una inflación entre el 8 y el 12%. Vamos a tener una inflación del 25%. Nos habíamos dicho que íbamos a tener una economía donde se estuviera recuperando el poder adquisitivo de la gente. Todavía no terminamos de recuperar la pérdida del año 2016 del salario real. Es muy difícil decirle a la gente que ya viene aguantando desde los primeros aumentos y que ya viene sosteniendo a este gobierno en su gran mayoría, más allá de estar o no de acuerdo políticamente con el gobierno, y que viene haciendo un esfuerzo aun cuando la inflación está más alta de lo que habían prometido, aun cuando los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo. Palos ideológicos, muchachos, porque yo vi discutir honorables y distinguidos señores que saben mucho en materia energética de la Unión Cívica Radical en la audiencia pública respecto a lo que se estaba haciendo. Nosotros defendemos a los trabajadores y a los sectores populares, no solo acá dentro de este Congreso, sino en la calle, y por eso hacemos este planteo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le recuerdo que este gobierno ganó por las mayorías populares, no ganó por una dictadura militar ni por hacer un piquete en la calle. Juntó los votos. Ganó con mentiras, presidente. Ganó con mentiras, Los trabajadores nos votaron a nosotros. Ganó con mentiras, no, presidente. No, ganamos la elección el año pasado, hace 3 meses. Hace 3 meses. Es un intento de frenar cualquier tipo de medida que afecte los intereses de los empresarios, de las empresas de energía, de las petroleras, etcétera. Y mientras se ponen nerviosos hasta el acting sobre este tema, sin embargo nos piden que tengamos tranquilidad frente a la fuga masiva de capitales que está ocurriendo en el país. Yo respeto a aquellos que son coherentes con las decisiones políticas y que bancan a través del tiempo esas decisiones políticas. Ahora, lo que me parece que fueron políticas desacertadas.
porque nos llevaron a esto, a donde estamos hoy. ¿Por qué estamos hablando de tarifazo? ¿Por qué estamos hablando de todas estas cuestiones? Estamos hablando de esto porque la energía no estaba concebida como un bien consumible y que había que dar pago. Había que dorarlo, supónganse. Bueno, muy bien, exacto. Terminó. Hoy nosotros tenemos otra visión sobre este tema. Desde el chiste de las cuotas, a mí me lastima el alma ver al diputado Negri en la puerta de la Casa de Gobierno diciendo que la solución eran las cuotas. Bueno, parece lo más interesante de esto es, al margen de la posibilidad o no que este proyecto de ley antitarifas o antitarifazo en realidad se apruebe en el Congreso de la Nación, es que la oposición unida vuelve a marcarle la cancha, vuelve a empujarle la agenda a un gobierno nacional que le gustaría estar hablando de cualquier otra cosa menos del tema tarifas, inflación y pérdida del poder adquisitivo. Y no es el primer ensayo, igual para quienes por ahí se están entusiasmando del otro lado de la pantalla, lo que me dicen a mí desde el Congreso es que hay mucha más unidad dentro del Congreso por los temas que el gobierno se niega a tratar que una verdadera unidad por fuera del Congreso, pero que como todos vimos está trabajando para eso. Pero lo importante aquí es que Macri, según Marcos Peña, va a vetar la ley. La va a vetar porque está defendiendo el dinero propio. No nos olvidemos quiénes son los grandes ganadores en la historia del tarifazo. Los perdedores ya sabemos quiénes son, millones y millones y millones de argentinos cuya calidad de vida desciende. Pero los grandes ganadores son las empresas, 1.700% de aumento. Una vez más las empresas, cuando les condonaron una deuda de 30.000 millones de pesos. Y además ganan las empresas, porque en Nueva York cotizan 484%, quizás hoy 520% más caro. Cuando Peña anuncia que van a vetar, le está diciendo a esos inversores, a esos compradores de acciones, que las empresas que lucran con el padecimiento de los argentinos van a ganar todavía más dinero. Y no nos olvidemos de la reforma laboral, porque entre tanta información y tantas noticias, por ahí perdemos de foco algunos días lo que tiene que ver con la reforma laboral, muy perjudicial para los trabajadores en la mayoría de los puntos que deberán ser tratados. Sí, como les decía, mi tema después de una pausa seguramente es el Estado delincuente y trataré de fundamentar una expresión de este tipo. Pero sobre los tarifazos, yo quiero acercarles, Luciana, Iván y Julia, un material breve que podría multiplicarse por 10 o por 20 porque los casos son muchísimos. Primero vamos a mostrarles un panadero de Rosario, Gerardo Di Cosco, que preside la Asociación de Panaderos en Rosario. Se han cerrado varias panaderías y él está contando su padecimiento casi con lágrimas en los ojos de lo que significa tener que aumentarle el pan a la clientela de toda la vida, porque las tarifas lo están llevando a encarecer cada vez más el producto. Es desgarrante decirle a un compañero de trabajo, porque uno es un laburante y labura a la par de la gente que tiene tantos años de trabajo, decirle te quedaste sin trabajo porque no vendo más, porque mi negocio no da para más. Con todos estos aumentos salvajes en las tarifas y la caída del consumo, ya es inviable nuestros negocios. Y de nada es doloroso, le digo, cuando usted me sabe el dolor que yo siento, porque vengo de mi abuelo panadero, mi papá panadero, mis tíos panaderos, es dolorosísimo ver la cantidad de pibes y de abuelos que pasan todas las noches a pedir algo por la panadería. Dolorosísimo, no tengo palabras a veces para expresarlo porque me emociona, pero discúlpeme, ¿no? Pero me emociona tanto esto porque me duele tanto. Y ver los pibes en patas, literalmente, venir a pedirte, es muy doloroso, Víctor Hugo. Gerardo Di Cosco, rosarino, esto lo están padeciendo todos que tienen panaderías. Imaginen ustedes ahora cuando lleguen las nuevas tarifas, las que tienen que ver con el dólar. ¿A dónde va a ir a parar el precio del pan? Que en la provincia de Buenos Aires, no sé en Capital en este momento, pero se habla de 60 pesos. Sí, arriba de 50 pesos, seguro también en Capital Federal, un incremento muy notorio. Y a este gran testimonio que vos mostrabas y que será el puntapié inicial también para tu análisis, la mayoría de los panaderos tienen el mismo discurso, ¿no? Y la dificultad de poder sostener una pequeña empresa y de poder sostener una empresa familiar, como es el caso de este muchacho. Ayer cuando hablábamos del 1 de mayo, me permitía hablar también del enorme cinismo de Macri, porque fue al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El Día del Trabajador va a donde están los voluntarios, en la semana en que la Corte Suprema de Justicia había dicho que voluntario no es trabajador. Un acto de una hipocresía feroz. Pero hay algo peor todavía, porque yo no sabía que en ese mismo momento
Cuando él visitaba a los bomberos para celebrar el Día del Trabajador, los bomberos de San Telmo se iluminaban con velas, porque lo que les ha llegado de luz les impide pagar lo que las tarifas indican. Bomberos con velas mientras Macri celebraba el Día del Trabajador, justamente visitando un cuerpo de bomberos voluntarios. Esta es una realidad. Los bomberos voluntarios son los que encontramos en cualquier esquina, y a mí me duele mucho cuando no les dan nada, porque alguna vez necesitamos de los bomberos. Siempre un bombero va a aparecer con todo su coraje y toda su valentía para hacer algo por nosotros en nuestra vida. Hay que ser generoso, pero de eso prácticamente es que se nutren, de lo que la gente le pueda dar cuando en la esquina paran y entregan su bono de 20, de 30, de 50 pesos. Alumbrados a velas, porque lo que les llegó de tarifa les resulta imposible pagarlo. Entonces, los bomberos, esos que visitó Macri en el reino del cinismo, estaban así mientras él celebraba el Día del Trabajador con los bomberos. Después de la pausa, la columna de Víctor Hugo Morales. Vamos a ver lo de los bomberos, me dicen. ¿Ahora? Sí, Macri visitando a los bomberos, a ver. Acá en el cuartel de los bomberos voluntarios de Vicente López, compartiendo con ellos una linda charla sobre uno de los trabajos tal vez más lindos y más comprometidos con la comunidad. Aprovechando este momento, les deseo a todos los argentinos un feliz Día del Trabajador y a seguir juntos construyendo la Argentina que soñamos. De que me río, ¿no? Porque esto es patético. Es el primer ciudadano, así lo han designado, así lo han puesto las corporaciones. El Día del Bombero se permitía decir esto. Los bomberos de San Telmo los bomberos voluntarios de San Telmo estaban iluminándose con velas. Ahora sí, después de vender el menú y un combo difícil de poder analizar, por lo menos para nosotros, te estaremos escuchando después de la pausa. Estamos en C5N. Estamos en el diario. Ya regresamos. Hay dos formas de pagar tus compras: con Visa y con efectivo. Pero solo con Visa tenés oportunidades de ir al Mundial. Mientras más pagues con Visa, más chances tenés de ganar viajes a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Vos querés disfrutar cada momento del Mundial. Nosotros te llevamos a vivirlo. Visa, donde quieras estar. Me habían dicho que cuál era cremosa y riquísima, pero no sabía que era de origen vegetal. Buenísima. Buen día, buen día. Abu, ¿por qué tenés queso untable en la cabeza? Porque ¿qué tengo? ¿Qué pelo ni pelo? Acá lo raro es que siendo Quali de origen vegetal y más rica que cualquier untable, vos no la hayas probado. Raro es no probarla. Quali, el untable rico y de origen vegetal. Podés llevarlo debajo del agua, podés cubrirlo de barro, cambiarlo de color, quitarle el símbolo 4x4, incluso la marca, pero nadie puede quitarle el espíritu Jeep. Jeep Renegade, tu Jeep cada vez más cerca. Llegó Telecentro Play. Bájate la nueva app Telecentro Play gratis en tu celu, compu o tablet. Ahora mira la tele, el mundial, noticias, series y películas, cuando, dónde y cómo quieras. Activa tu cuenta en telecentroplay.com.ar y descarga la aplicación. Telecentro, te conecta todo. A las 12 del mediodía aparecen las bestias. ¿Hambre? Ya sé, la de soja. ¿Sándwich? Y completo. ¿Qué sándwich? Sorry, ahí me transformo. Sabes que es perfecto cuando no tenés nada que agregarle. Finlandia. Lo único que lo hace mejor es un poco más de Finlandia. Soy rico, soy liviano, soy Finlandia. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Asociate llamando al 0810-333-1111 o ingresa ahora a nuestra web
Tu donación mensual de 6 pesos por día equivale a vacunar a 40 niños contra el sarampión o enviar un kit médico de emergencia para 27 personas. Nuestro trabajo es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. En la vida no podés elegir todo. Hay cosas que simplemente te tocan. Te tocan los dientes, te toca esa peluca, te toca ser de madera. Te toca tu jefe y también te toca tu hermana. Por todo eso que te tocó, en Alto Avellaneda podés elegir una Slim Fit, Very Fit, una 3D un sábado a las 3, un ya fue, dame todo. ¿Y por qué no estas naves? Alto Avellaneda, un lugar al que elegís volver. Algunas cosas solo están divididas por una simple línea: temor y coraje, amistad y amor, un auto común y el nuevo Virtus. Bienvenido al manual cognitivo. Nuevo Virtus, diseñado para ser tuyo. Es muy doloroso hablar del Estado delincuente. ¿De dónde tomo la idea? De una nota del doctor Raúl Zaffaroni en la Tecla Ñ de estos días, que invito a los ciudadanos a que lean además en toda su amplitud. En esa nota el doctor Zaffaroni escribe lo que vamos a leer juntos, porque es una frase que hace a este momento de la Argentina de una manera muy pero muy especial. La metáfora bélica en la Argentina se llama la nota del doctor Zaffaroni en la Tecla Ñ. Lo que yo quiero rescatar es esta frase que va a aparecer de inmediato y que habla del Estado delincuente. Como la metáfora bélica abre el camino para que el Estado deje de lado todo límite ético y jurídico, sus agentes comienzan a cometer delitos: matar, torturar, coaccionar, difamar, revelar vida privada, enjuiciar, prisionizar y condenar arbitrariamente, etc. Lo que acaba degradándolo a la condición de Estado delincuente. De este modo se deslegitima el poder del propio Estado. Si tanto el Estado como su enemigo son delincuentes, la única razón por la cual debemos respetar al Estado es el miedo, pero no por ningún imperativo ético ni republicano, pues nada nos obliga moralmente a acatar el poder de un delincuente. Esta es una partecita de la nota escrita por el doctor Zaffaroni, el Estado delincuente, es decir, el Estado que mata, roba, extorsiona y secuestra. Y vamos a demostrarles a ustedes que mata, ya se sabe, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, que roba, lo vemos todos los días. Por suerte, les digo entre paréntesis, ha sido ratificada la fiscal Boquín, que es la que lleva adelante el tema del correo. ¿Se acuerdan que como a Sony, al otro fiscal, lo querían correr? Que extorsiona, se sabe, no hay gobernador, no hay intendente que no esté bajo la extorsión del gobierno para cumplir con lo que el gobierno quiere. Pero vamos a ver cómo también secuestra. Y vamos a hablar de la detención. Hoy el grupo Clarín, con su capacidad de extorsión y la persecución histórica hacia quien les habla por la denuncia de tantos y tantos años, escribe una nota que por supuesto lleva el veneno hacia sus foros y hacia sus lectores. Pero le vamos a explicar a la gente de Mañeto por qué decimos lo que decimos. La prisión de más de 20 personas, casi 30, que son prisioneros políticos, a las que se sumaron Cristóbal López y Fabián de Sousa en las últimas horas, está mucho mejor explicada desde la justicia por el fiscal Federico Delgado. La justicia se ha transformado en un trampolín para buscar fama, para estar cómodo, para trabajar poco y ganar bien, pero no está contento más nadie con la justicia. Por eso me parece que es un Estado terminal. ¿Hay prisión preventiva fácil, como había gatillo fácil? Ahora sí.
digamos, pero me parece que es tremendo eso. La prisión preventiva, la verdad, no quiero ser grosero, pero sale a veces como pan caliente y de lugares inesperados. Digamos, los que pueden dictar prisión preventiva, en principio, son los jueces de primera instancia. Digamos, todo lo que viene después son instancias de revisión. Sin embargo, uno empieza a ver cómo se resuelven las causas que están en los diarios y quién toma las decisiones. Y las comparamos con el Código de Procedimientos y prácticamente hay que ir a la facultad de nuevo. Es difícil explicar a un alumno cómo puede ser que las cámaras de apelaciones dictan prisiones preventivas, los jueces las revocan. ¿Están bien detenidos Cristóbal y de Sousa? A mí me parece que ninguna persona en prisión preventiva está del todo bien detenida, salvo circunstancias excepcionalísimas. Lo que hay que hacer, hay que juzgar. Pero la justicia argentina se ha desplazado y somete a proceso, pero no juzga. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Someto a proceso durante cuánto tiempo, 10, 12, 15, 20 años, después lo absuelvo. Esa persona no es más la misma. Sería mucho más interesante que yo un juicio rápido. Y cuando termine el juicio, voy a saber si va en cana o vuelve a su casa y en ese supuesto se le pedirá perdón. Lo dice el fiscal Federico Delgado sobre estos dos hombres que tomamos porque son propietarios de este lugar y porque además son en estos momentos secuestrados por ese poder político, por ese Estado delincuente del que estamos hablando. ¿Qué pueden hacer los abogados? El doctor Rusconi ha dicho en alguna ocasión, tiremos todos los libros. ¿Qué sentido tiene que nosotros argumentemos y digamos las verdades jurídicas frente a una justicia de un Estado delincuente? Vean al doctor Veraldi, que en este caso es el abogado de estas dos personas, diciendo algo que por supuesto no sirvió antes, no sirve ahora, no servirá después, porque ya los abogados no tienen demasiado sentido cuando las decisiones son de carácter político. Pensé que por la trayectoria que estos jueces tienen, hace por lo menos 20 años que están en la Cámara de Casación, no iban a dejarse someter a las presiones, diría ahora ya a cara descubierta, que hace el Poder Ejecutivo. Y lamentablemente me equivoqué. Acá el problema fundamental que tiene el gobierno, o el propósito, era que los empresarios quedaran presos. Eso es lo que ellos querían. Porque, en definitiva, este grupo empresario, sin la conducción de sus autoridades naturales, tiene muchísimos inconvenientes. Y, en definitiva, lo que yo creo es que detrás de esta actividad, de esta iniciativa, lo que se busca es las quiebras del Grupo Indalo, la quiebra de Oil Combustibles y con ello la necesidad de que los medios de comunicación en el que yo estoy sentado terminen con una línea editorial totalmente independiente. Este yo creo que es el problema central que nosotros estamos viendo. Es decir, una actividad que bajo el paraguas de una persecución judicial respecto de un delito, lo que busca es cercenar la libertad de prensa. Y este es el otro valor fundamental que hoy está en peligro en la Argentina. Con el perdón del doctor Veraldi, lo vamos a decir de otra manera. Lo vamos a escuchar a Macri diciéndolo. Pero lo importante es que venga alguien y diga, bueno, vale tanto esta empresa, lo pago y va al pozo de pagar las deudas que tiene con la FIP. Y así cada uno, y que las actividades que son viables continúen, ¿no? Esa es la idea. Queda claro, pero vuelvo a la mafia de Clarín Mañeto, que por supuesto son los que están detrás del gerente Macri, para llevar a cabo todo esto que convierte al Estado en un delincuente que por ser el Estado es peor que otros que llamamos delincuentes. Vamos a hacer un recorrido sencillo para ustedes, para que puedan comprender que no se trata, y por suerte esto estaba dicho cuando no estaba en C5N, no se trata de defender a estas dos personas de lo que hayan podido hacer en la exagerada deuda que tomaron como empresarios y que tendrán que pagar, y que han querido pagar y no se los están permitiendo. Bueno, el recorrido es estrictamente jurídico, pero fácil, no se asusten, trabajen de ciudadano. Ustedes saben que a ellos los liberaron Ballesteros y Fara, y que entre Clarín y Macri echaron a Ballesteros y Fara a través del Consejo de la Magistratura, que tiene el nivel moral de un prostíbulo. Los echaron a Ballesteros, le hicieron jubilar, Ballesteros tomó vacaciones por 20 días, cuando vuelva no va a volver. Y Fara pidió asilo en otro lugar, acusados de corrupción por Clarín y por Macri. Tanto los conocen, porque no nos olvidemos que Ballesteros y Fara han jugado muchísimas veces a favor de Mañeto. Entonces, ¿qué camino le quedaba
a Hornos y Righi, más allá de que son unos impresentables de toda la vida. Hornos, el que salvó a Macri en su momento desde la Cámara de Casación por el delito de contrabando. Righi, metido espantosamente en el tema Pedraza. Pero de todas maneras, así fueran personas de bien. Si han echado a Ballesteros y Fara entre Clarín y Macri porque liberaron a estas dos personas, ¿qué les podía esperar a ellos si dijeran no tienen que volver a la cárcel? Por eso es un Estado delincuente, porque extorsiona, porque estos jueces, además de ser unos impresentables, insisto en los nombres, Hornos y Righi, están actuando bajo coacción. ¿Cómo lo demostramos? El otro voto de Righi y de Hornos, presten atención al número que aparece al final de un artículo, es de la doctora Figueroa. La doctora Figueroa, la señora jueza doctora Ana María Figueroa, dice: sellada la suerte de la cuestión sometida a control jurisdiccional por el voto coincidente de los señores jueces preopinantes, habré de señalar que los recursos interpuestos resultan inadmisibles, por cuanto las decisiones que confirman el auto de procesamiento sin prisión preventiva no son resoluciones equiparables a definitiva en los términos del artículo 457, el Código Penal, etc. Miren ese número, 457, porque el que va a usar ese número, pero no ahora, sino antes, cuando lo consultaron por la libertad de Zanini, es Hornos. Decir sinvergüenza es una cosa dura por televisión. Y yo quisiera utilizar otro tipo de palabras. Pero cuando se tiene tan poca vergüenza para decir un día una cosa y otro día otra, hay que ir por ese camino, lamentablemente. Casi que abandonar cierto academicismo que pretendería tener en el discurso que entrega. ¿Se acuerdan de Figueroa, artículo 457? Vean a Hornos cuando rechaza la libertad de Zanini por lo mismo, pero diciendo exactamente lo que dice Figueroa. En principio, y tal como ha sostenido esta sala cuarta, otra sala, pero que él la integró, el auto de procesamiento no forma parte de las decisiones expresamente previstas por la ley como recurribles en la presente instancia, ni es tampoco sentencia definitiva, auto que ponga fin a la acción, a la pena, o que haga imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena en los términos de ¿qué artículo? El 457, con el que había argumentado correctamente, por decencia, la doctora Figueroa. Son inadmisibles estos personajes. Quiero ahora mostrarles lo que es Righi. A ver, acá hay algo más. Miren esto que dice Hornos en el fallo sobre Zanini. Por otro lado, con relación a la prisión preventiva confirmada en autos respecto a las personas que nombra a continuación, debo considerar que como regla general, las decisiones que restringen la libertad personal durante el trámite del proceso, al ser susceptibles de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, sean revisables por esta Cámara Federal de Casación. Es decir, estamos en presencia de un dislate, de un exabrupto, de un absurdo, de algo que no tiene ni pies ni cabeza, favorecido por una instancia política, por un gobierno que maneja un Estado delincuente, que está a las órdenes de una corporación que por un lado le escribe al Congreso un comunicado diciendo ojo con ir contra las tarifas, ojo con ir contra nosotros, y por otro lado es capaz de sostener el andamiaje que permite la calificación que tomábamos de esa nota del doctor Zaffaroni de Estado delincuente. Miren lo que dice Righi, el otro que falló con Hornos. Righi apela a que Cristóbal López habló públicamente de este tema. Se agrega en particular en cuanto a Cristóbal López que no podemos dejar de observar las palabras públicas vertidas
Las manifestaciones públicas proferidas por este encausado, Cristóbal López, demuestran un irrespetuoso desconocimiento de las atribuciones legales del magistrado que lleva adelante la causa, pues claramente dijo que se consideraba una persona que había sido secuestrada. Bueno, estamos demostrando que fue secuestrado por ese estado delincuente. Vamos a escuchar algo que señaló Horacio Berbisky en el Destape y que nos parece muy, pero muy importante por venir de quien viene. Macri había advertido que estaba indignado y había advertido que si no le gustaban los jueces los iba a cambiar. De la Cámara Federal que decidió eso no queda nadie. La Cámara de Casación decidió volver a prisión a Cristóbal López con un fundamento extraordinario del juez Riggi, que considera motivo para quitarle la libertad el que haya dicho cuando salió que había estado secuestrado. En realidad es la mejor prueba de que efectivamente es un secuestro. Horacio Berbisky. Creo que son elocuentes estos documentos que compartimos con ustedes, que son públicos y que pueden buscar todo el fallo de Ana María Figueroa. Tendría que horrorizar a Hornos y a Riggi. Hornos creo que además es profesor, se para frente a los alumnos. Imaginen ustedes lo que pensarán esos alumnos frente a la catadura moral y humana de este individuo, porque no es solamente una cuestión inmoral la que hace, también es inhumana. Hay que tener cabeza para dormir con la conciencia apagada mientras personas que no tendrían que estar presas, y no estamos diciendo que sean inocentes, personas que no tendrían que estar encarceladas, secuestradas, lo están. Por decisión cuya coherencia queda demostrada, en el caso de Hornos, por ejemplo, entre lo que dijo cuando Zanini y lo que dijo ahora. Y bueno, y lo que dijo Riggi, que es ese mamarracho al que hacía mención Horacio Berbisky. Es una gran pena hablar de un Estado delincuente, que entre otras cosas, además de matar inocentes, como Rafael Nahuel, además de arrastrar a la muerte a inocentes, como Santiago Maldonado, además de robar como roba, ni hablemos de Panama Paper, de lo que quisieron hacer con el correo, de las ganancias de las empresas que son las de ellos, de todo lo que ha sucedido, que además de todo extorsiona, porque extorsiona a los gobernadores, extorsiona a los diputados, a los intendentes para que hagan lo que el gobierno quiere, no lo que el pueblo quiere, lo que este gobierno de un Estado delincuente quiere, porque lo que quiere es, por ejemplo, que no se actúe contra la brutalidad de las tarifas que tenemos hasta ahora, aquellas de las que conocemos el brutal aumento que tienen, pero de las que desconocemos el aumento que se viene, habida cuenta de lo que está ocurriendo con el dólar, inmanejable para ellos, así lo llamen a caballo, será peor. Estas son verdaderamente huellas que regresan, las que están dejando. Quiero decir, por último, que detrás de Macri hay una verdadera mafia y que el conductor de esa mafia es este hombre, del que hablo muchas veces, porque no todos lo ponen, es el que está en el medio. El de la derecha es Aranda, dueño de... pero se hizo hacer un dique en un río público por un arrocero que tenía para hacer más negocio. Y el otro es el gerente, lo están felicitando, esa palmada de Aranda, esa sonrisa cómplice de Mañeto es qué bien vas, pibe. Qué bien lo estás haciendo, qué maravilla, lo que estamos robando. Y piensa Mañeto en Nextel, en Telecom, en el fútbol que se robó, y ríe Mañeto. Y empuja desde sus diarios, el primer día que lo dejaron en libertad, a quienes son dueños de otro medio, que normalmente, o muchas veces, los aplasta en audiencia, y al que temen, al otro día, salieron a condenar como corruptos a los jueces que habían decretado la libertad de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, los títulos de los diarios. Y después empujando para que el gobierno, en una semana que venía muy complicada, para evitar que sábado y domingo se hablase solamente del dólar, pensando que bueno, ya nadie más compra dólar, si hablamos de López y de Sousa, llevaron a cabo el otro exabrupto de Hornos y de Riggi, que es haber adelantado el fallo en 24 horas, de acuerdo al pedido del fiscal Ple, que como el fiscal Stornelli, es un viejo empleado de Macri, lo fue en Boca, son los de la Barra Brava que es la única que no canta el hit del verano. Lamentablemente, si uno sigue hilvanando todo esto, vamos a escuchar
a Macri cuando hablaba de lo que él pensaba de la justicia, lo que iba a hacer con la justicia, y después podemos bajar el telón. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún partido. De todas las mentiras que ya se conocen de Macri, que son incontables, esta es la peor. Porque está atenta contra lo republicano, va derecho al hueso de lo que nosotros entendemos como el organismo de una república. No hay justicia, hay, sí, un Estado delincuente. Muchas gracias, Iván y Luciana. Gracias a vos, Víctor Hugo. Momento de pasar al capítulo internacional, Iván. De la mano de Matías Morales desde los Estados Unidos. Estados Unidos está prácticamente afuera del acuerdo nuclear firmado con Irán, después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentara documentos que considera pruebas de que Teherán continúa con su programa atómico de forma secreta. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que la información es verdadera, lo que significa que Irán mintió y sigue mintiendo, a la vez que adelantó que consultará con los demás firmantes del tratado la mejor manera de actuar. Sin embargo, las potencias europeas recibieron el informe israelí con escepticismo y recordaron que el Organismo Internacional de la Energía Atómica comprobó que el acuerdo está siendo respetado, por lo que todavía no se ven los resultados de la presión de Washington. Al mismo tiempo, Donald Trump está en medio de otro escándalo provocado porque su médico, Harold Bornstein, reconoció que la carta publicada durante la campaña y que comentaba el buen estado físico del entonces candidato fue dictada por el actual presidente, además de denunciar que la Casa Blanca le robó todos los registros de salud de Trump. Por último, ETA, la organización terrorista del País Vasco, publicó un comunicado en el que afirma que da por terminado su ciclo histórico y su función política, disolviendo todas sus estructuras, aunque aclaró que el conflicto con España y Francia sigue vigente. De todas maneras, el anuncio definitivo se espera para el día de mañana. Muchas gracias a Matías Morales desde los Estados Unidos. Y les contamos que hoy a las 22 horas, en Esto Recién Empieza con Darío Gaño, va a haber una continuidad de algunas de las cosas que usted vio en el diario, pero intentando darle más tiempo, en realidad darle la palabra a gente que sabe del tema. Respecto al tema justicia, que Víctor Hugo lo contaba recién y citaba de hecho a uno de los autores, va a estar en vivo con nosotros el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Va a estar en vivo a las 22 horas, hoy en C5N. Y viene Axel Kicillof, que fue alguien que tuvo que capear una devaluación, para algunos de una manera virtuosa, para otros de una manera defectuosa, en los albores del 2014, cuando el kirchnerismo los indicaba a Aranguren como el responsable de esa devaluación, y por supuesto el mercado planteaba que no era eso, sino que era un dólar atrasado. De eso vamos a hablar con Axel Kicillof, y por supuesto lo que ocurrió hoy en el Congreso de la discusión sobre las tarifas, que también fue agenda del diario de C5N. Y por último, la reforma laboral que está trayendo, ha hecho despabilar a un sector de la CGT que parecía bastante adormecido, sobre todo con el tema de indemnizaciones. Vienen Julián de Diego, que posiblemente tenga una visión... ¿Todo eso en cuánto tiempo? Una hora. Bueno. Una hora, sí. No, nos corremos, bueno, 2 veces bueno. Nos corremos con Darío, nosotros dejamos que hagan el promayo. Con el debate con Matías Cremonte y Julián de Diego, de la Asociación de Abogados Laboralistas, y Julián de Diego, de alguna manera, alguien que en general litiga para las empresas. Así que ese va a ser el debate, y vamos a hablar, para que usted lo recuerde en título, de la debido de Cambiemos. ¿Por qué la debido de Cambiemos? Porque pidieron la detención de Aida Ayala. Hoy se trató el desafuero en la Cámara de Diputados, y Cambiemos se niega a encontrarle similitudes a un caso muy similar, como es el de Julio Miguel Devido, que está corriendo una suerte muy distinta, como todos ustedes. Lo que hay que saben. decir es que en el fondo estaría mal el desafuero. Exacto. Porque la estarían juzgando de antemano. Lo que sucede es que, haciendo lo que hicieron con Devido, que es otro de los presos políticos del país, que ahora se nieguen a hacerlo con la propia diputada, marca el aspecto moral, ético, hecho, que tiene este gobierno. ¿Sabe lo que nosotros la entrevistamos en Radio 10 el fin de semana, Aida Ayala, y uno de sus descargos fue: un diputado no puede estar preso sin condena. Reitero,
la diputada nacional, candidata del presidente Macri a gobernadora de la provincia del Chaco, dijo el fin de semana: un diputado no puede estar preso sin condena. De esto vamos a hablar hoy, en Esto Recién Empieza a las 22 horas, que por supuesto después del programa de Gustavo Silvestre, con su Minuto 1 y ese gran equipo que Y además tiene. es cuestionable siendo diputado o no siendo diputado. Sin condena estar preso, hay algunas excepciones, pero en muchos casos hay una mala utilización de ese ítem. Víctor Hugo, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Te sienta bien la columna? Sí, muy contento de poder decir lo que de alguna manera me parece que es, por lo menos, salirle al cruce a una verdadera injusticia. Pero ya fui bastante claro, espero, en lo que había dicho. Les agradezco la invitación otra vez. Por favor, a usted. Después de este programa, como siempre, está el Gato Silvestre para hacer Minuto 1 y después Esto Recién Empieza con una venta formidable. Que tengas un buen programa, te voy a estar mirando, Iván. Muchísimas gracias, Lulú. Mañana vuelven a las 6. Volvemos a ¿Sí? Para hacer el diario. Gracias por acompañarnos.